Muchas gracias por la invitación, por haber aceptado el tema de la charla. Primero que todo, queremos darle muchas gracias a todos los patrocinadores que ustedes ven en pantalla. Y el tema que vamos a hablar hoy es sobre inteligencia artificial. Digamos que yo lo llamé así, construyendo un puente entre la inteligencia artificial y tus documentos, hacer un chatbot con OpenAI, RAG y SharePoint. RAG en inglés significa Retrieval Augmented Generation, pero más adelante durante la presentación vamos a entender un poco más. Mi nombre es Luis Valencia, soy Senior Data Scientist para una empresa que se llama Element 61 en Bélgica de consultores. Soy MVP ya por 8 años, 3 años en inteligencia artificial y 5 años en SharePoint y en Office. En pantalla pueden ver mis redes sociales, el código que yo he hecho para esta presentación está en GitHub, en uno de los repositorios de GitHub, y en Medium hay 5 blog posts, 5 publicaciones explicando en texto lo que vamos a ver hoy. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar. ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar sobre chatbots, vamos a explorar el tema de embeddings, de bases de datos vectoriales, de Retrieval Augmented Generation, de Azure Cognitive Search, que Microsoft en el Ignite ya lo renombró, se llama Azure AI Search, y vamos a hablar también de LangChain, que es un framework para hacer aplicaciones con modelos LLM. Entonces, hablemos un poco de la inteligencia artificial generativa. ¿Qué es la inteligencia artificial generativa? Es cualquier modelo en el que yo le puedo meter información y él me genera otra información. Entonces, ChatGPT, por ejemplo, yo le meto preguntas y él me genera respuestas. Eso es inteligencia artificial generativa. También existen otros como Midjourney o Stable Diffusion que le permites entrar texto y te genera una imagen. Existen otros nuevos con GPT-4 Vision que tú le metes una imagen y te genera la explicación en texto de esa imagen. Existen otros para generar música, para generar voz a partir de un texto, por ejemplo. Existen también para generar caracteres en 3 dimensiones para juegos, ¿sí? Las posibilidades son demasiadas. ¿Y por qué lo comparamos con un carro, un Fórmula 1? Va muy rápido. Tenemos que definir qué modelo será nuestro motor. Hay cientos de modelos para escoger. Es complejo de conducir, no es tan fácil como un auto normal, digámoslo. Y cada caso de uso requiere configuraciones diferentes. Eh, También es importante saber que pequeñas diferencias hacen grandes impactos. No porque estamos haciendo una aplicación que hace resúmenes de texto y luego necesitamos hacer una aplicación que simplemente responde preguntas sobre documentos, quiere decir que tengamos que utilizar otro modelo o otro framework. No, son cambios pequeños los que pueden hacer que un caso de uso se convierta en otro, en pequeñas líneas de código e incluso simplemente cambiando el prompt, cambiando la pregunta en estos modelos de texto. Una pequeña introducción. A través de la presentación eh, hay conceptos nivel 100 de principiantes, pero en algunas partes vamos a ver código nivel 300 avanzado, pero no nos vamos a centrar en el código. La idea es que todos entiendan el concepto, la arquitectura, cómo se estructura toda una aplicación de IA generativa con texto. Y ya si quieren ustedes ver el código en detalle, lo pueden hacer en GitHub. Más tarde vamos a ver esa parte. Entonces, ¿qué es PNL o NLP en inglés?
Natural Language Processing o procesamiento del lenguaje natural. Trata de la interacción entre los ordenadores y el lenguaje humano, pero le permite a las máquinas comprender, interpretar y generar el lenguaje. Digamos que NLP es una subciencia entre Machine Learning y Deep Learning. O sea, requiere saber un poco de Machine Learning y de Deep Learning para poder entrenar un modelo de NLP. Cuando terminas de entrenar un modelo, digamos que terminas con un modelo que se llama LLM, Large Language Model, son grandes modelos lingüísticos. Y lo único que hacen estos modelos, bueno, digamos que hay muchas tareas que pueden hacer, pero lo principal es predecir la siguiente palabra, ¿sí? Entonces, entras un texto, por ejemplo, ¿quién es Steve Jobs? Y lo que hace el modelo es predecir la siguiente palabra hasta que para la generación de palabras. O sea, ese hasta, digámoslo así, puede ser medido en tokens, por decir que solamente genere 10 palabras o 10 tokens, 20 tokens, o hasta que haya un símbolo específico que le permita al modelo parar la generación como un punto, ¿sí? Entonces, básicamente es eso. Un LLM está entrenado con grandes cantidades de texto, por ejemplo, GPT 3.5 está entrenado con, por decir algo así, con toda la información de Wikipedia, pero también está entrenado con información pública de otros sitios web, ¿sí? Por eso es que en ChatGPT puedes hacer preguntas sobre documentación de Azure o de Microsoft y te va a ayudar, te va a responder sobre ese texto en el que fue entrenado. Entonces, hablemos de su base privada de conocimientos como materia prima. La mayoría de la gente en el mundo Microsoft almacena sus documentos en SharePoint o en Teams. Almacena sus bases de datos en SQL Server o en Cosmos DB. O almacena datos no estructurados como archivos, por ejemplo, también en Data Lake o en cuentas de almacenamiento. Y en SharePoint se pueden guardar documentos de diferentes formatos, lo mismo que en Data Lake. SQL Server si son datos estructurados en tablas. Entonces, ¿qué puedes hacer? Una opción es que a través de Azure Data Factory podrías copiar los archivos de SharePoint a Data Lake, a una cuenta de almacenamiento, ¿sí? Y luego indexar esa cuenta de almacenamiento para poder empezar a hacerle preguntas a través de nuestro chatbot eh, a esa cuenta, a esos datos que hay, digámoslo así. Vamos a simplificarlo por ahora, ¿sí? Pero como vamos a hablar de Azure Cognitive Search, Microsoft hace poco lanzó un indexador, en este momento está en preview para SharePoint. Ya Azure Cognitive Search permite indexar SharePoint nativamente. Esto tiene menos de 3 meses, si no estoy mal. Y el Cognitive Search tiene otros conectores nativos como Data Lake, SQL, Table Storage, Cosmos DB. Antes de indexar los datos, hablemos sobre estandarización. En tu fuente de datos, en tu data source, sea lo que sea SharePoint o sea Data Lake, existen archivos en un formato PDF, Word, CSV. Estos archivos los tenemos que estandarizar a algo que en LangChain se llama Document Type. Más tarde vamos a ver lo que es LangChain. Document Type simplemente es un tipo de documento estándar independiente de la extensión de tu documento. Si es Word, CSV, Excel, todo se convierte a un document type. ¿Y el document type qué es lo que tiene? Solo texto. Es texto, está almacenado en memoria, en memoria RAM. Hasta ese momento no hemos guardado nada. Un archivo PDF
para poder ser convertido a document type, en LangChain existe lo que se llama el PDF loader, pero también existen cargadores o loaders de CSV, de Word, de imágenes, etcétera, ¿sí? Es importante aclarar que los documentos deben ser partidos en pedazos. Si un PDF es de 100 páginas, entonces nosotros podemos definir durante el periodo de indexación que cada pedazo, cada chunk, van a ser 1000 tokens o 2000 tokens, ¿sí? Entonces, Cognitive Search, en la parte de indexación, parte el documento en pedazos de 1000 tokens y cada uno de esos pedazos lo convierte en un document type para luego ser almacenado. De sus datos a una base de datos vectorial. Entonces, en la parte izquierda tenemos las extensiones que ya conocemos. Luego generamos document types en memoria y luego tenemos que convertir esa información a vectores. Como les decía anteriormente, las máquinas no comprenden texto, solo comprenden números, ¿sí? Entonces, ese texto debe ser convertido a números, a vectores, para luego ser almacenados en una base de datos vectorial como Cognitive Search, aunque hay muchas más. Entonces, ¿cómo se ve la arquitectura, más o menos? Primero, tienes tu base privada de conocimientos, puede ser SharePoint, puede ser Data Lake, pueden ser otras fuentes de datos. Tienes tu base de datos vectorial, puede ser Cognitive Search, hay otros vendedores como Pinecone, ChromaDB, Quadrant, Weaviate, por ejemplo. Y la interfaz de usuario, que simplemente es una página web con la que interactúas con la base de datos vectorial. Esos son los tres componentes principales. Más adelante vamos a ver lo que son los embedding models, el prompt y el LLM. Entonces, extraemos sus documentos, luego vectorizamos los documentos, ¿sí? Que es lo que explicaba anteriormente, simplemente los convertimos, ese texto lo convertimos en números y para convertirlo en números tenemos que hablar sobre un componente o sobre algo que se llama los embedding models. Un embedding model es un componente que nos permite transformar el texto en algo que pueda entender la máquina. Las máquinas solo entienden números. Entonces prácticamente es como traducir cada palabra en una serie de números. Esto se hace a través de modelos de embedding. Por ejemplo, la palabra Hello World, si utilizamos el embedding de OpenAI que se llama ADA02, ahorita lo vamos a ver, va a generar un vector de 1536 dimensiones. Es decir, 1536 numeritos, solo esta palabra, ¿sí? Existen otros modelos que tienen un número de dimensiones diferentes, como ven a la derecha. Esa palabra Hello World en un modelo diferente va a generar números completamente diferentes, ¿sí? Entonces, vamos a ver aquí lo que se llama en Hugging Face el leaderboard de los modelos de embedding. Existen aproximadamente aquí 158 modelos. Cada modelo funciona diferente, tiene un número de dimensiones diferente y tú puedes escoger cualquier modelo para generar tus vectores a partir de tu texto, ¿sí? Los que están aquí la mayoría son open source, o sea, puedes saber cómo funciona. Pero regresemos a la presentación.
Existen modelos de código abierto y modelos propios. Modelos propios es como OpenAI. El modelo TextAda Embedding 002, que es el que utilizamos, es un modelo propio, no es open source. El costo es por llamada al API, o sea, cada vez que llamamos al API para generar ese vector, nos cobran algo, ¿sí? Aproximadamente son 3.000 páginas por $1. O sea, realmente es muy barato. No requiere alojamiento, simplemente es llamar un API y listo. Pero también puedes utilizar modelos de código abierto. Potencialmente el mejor rendimiento. Como lo ven aquí, el TextAda Embedding 02 no está como número 1 en esta lista. Está aproximadamente en la posición número 20. Hace aproximadamente un año, el modelo Text Embedding ADA 02 era el primero, era el que tenía el mejor rendimiento. Y ustedes pueden ver aquí la calificación. 60.99% de rendimiento o la calificación que ellos le dan, mientras que el número 1 está en 64.49%. ¿Sí? El problema con los modelos de código abierto es que requiere alojamiento. Tienes que descargar el modelo y alojarlo en alguna parte y configurarlo. Tienes que hacer un API o simplemente con código utilizar el modelo directamente para generar esos vectores. ¿Sí? Digamos, ¿por qué escogimos OpenAI ADA? Porque es el más fácil de utilizar. ¿Sí? Es el más fácil de utilizar y también es barato. 3.000 páginas por $1 realmente no es un costo alto. Vamos a ver aquí en el portal de Azure de OpenAI Studio. En la parte izquierda ustedes tienen una parte que se llama Deployments. Pueden darle clic, crear el nuevo deployment, seleccionan un modelo. En este caso, el modelo es Embedding ADA02 y le dan un nombre al deployment. Eso es todo. Le dan crear, esperan de 3 a 5 minutos y ya tienen su modelo con su API para poder ser llamado desde su aplicación para generar los vectores de su texto, ¿sí? Lo mismo que para GPT 3.5. Entonces recuerden, este modelo que tenemos aquí solamente genera vectores. Este modelo GPT 3.5 genera texto. Este modelo es exactamente el mismo de ChatGPT, pero es privado, ¿sí? Cuando ustedes van a ChatGPT es un modelo público. Aquí es privado para nuestra organización, solamente para nuestra empresa. Entonces, ¿dónde estábamos? Extrajimos los documentos, vectorizamos los documentos. Ahora tenemos que guardar esos vectores en una base de datos vectorial. Esos vectores son representaciones geométricas. Todos esos números son representaciones geométricas en un número X de dimensiones. El text ADA 2 son 1536 dimensiones. Entonces van a ser 1536 numeritos los que se generan, ¿sí? Las piezas sueltas son solo piezas sueltas. ¿A qué me refiero con esto? Que si los archivos por sí solos no nos sirven de nada. El document type por sí solo no nos sirven de nada. Los vectores por sí solo no nos sirven de nada. ¿Cuándo empieza a servir esto? Cuando almacenamos esos vectores en la base de datos vectorial. En Azure Cognitive Search, por ejemplo, ¿sí? Entonces tuvimos que hacer el proceso de convertir los archivos a document type, los document types a vectores y luego almacenarlos en la base de datos vectorial para poder utilizarlos, ¿sí? ¿Por qué necesitamos almacenarlos? Porque tenemos que recuperarlos en algún momento, ¿sí? Es una base de datos a la que le podemos hacer consultas y nos va a devolver documentos.
Entonces aquí es donde tenemos que hablar sobre Retrieval Augmented Generation. Retrieval Augmented Generation significa que le vamos a preguntar algo al modelo, por ejemplo, ¿cuáles son los días festivos para el año 2024 en mi empresa? El modelo o nuestra aplicación va a ir a Azure Cognitive Search, va a buscar esa pregunta. Bueno, primero que todo, la pregunta que hiciste también tiene que ser vectorizada. Una vez esa pregunta es vectorizada, la mandamos a la base de datos vectorial y hacemos lo que se llama una búsqueda de similitudes, ¿sí? Existen diferentes algoritmos, como estos son vectores, entonces lo que vamos a buscar es qué vectores son los más cercanos al vector de la pregunta. Son fórmulas matemáticas, hay una que se llama distancia euclidiana, otra que se llama el coseno. Existen varias formas, siendo la del coseno como la más popular, ¿sí? Pero ustedes como desarrolladores de este tipo de aplicaciones no tienen que llegar hasta ese nivel matemático, ¿sí? Simplemente escogen el algoritmo y eso es todo. Entonces, tienes que elegir qué base de datos vectorial vas a usar. El primer loguito es Pinecone. Pinecone es muy popular. Puedes generar embeddings y guardarlos ahí en Pinecone, pero Pinecone no tiene una conectividad nativa con sus fuentes de datos. Es decir, ustedes tienen que hacer toda la lógica en su aplicación para ir a leer de una fuente de datos, convertir el texto en embeddings y luego almacenarlo en Pinecone. Y si algo cambia, una actualización o una eliminación de un documento, tienen que hacerlo ustedes también en su lógica en Pinecone para eliminarlo. Azure Cognitive Search, el logo superior de la derecha, tiene conexión nativa con Cosmos DB, Table Storage, Data Lake, Storage Containers, SharePoint en modo preview y nativamente soporta actualizaciones y eliminaciones. Si algo se actualiza o se elimina en la fuente de datos, será actualizado o eliminado del índice de Cognitive Search. Y los otros logos que ven ahí es ChromaDB y creo que Weaviate. Existen muchos vendedores en el espacio de bases de datos vectoriales. Entonces, ¿por qué escogimos Azure Cognitive Search? Inserciones, actualizaciones y eliminaciones sencillas, ¿sí? Realmente el tiempo de configuración va a ser mucho menor, el tiempo de desarrollo va a ser mucho menor. A comparación de otras bases de datos vectoriales, porque tiene conexiones nativas a fuentes de datos y porque tiene habilidades integradas que se llaman en inglés skill sets. ¿Qué son las habilidades integradas? Permiten enriquecer la información que tú tienes de los documentos. Por ejemplo, si tu documento tiene imágenes, permite extraer esas imágenes y analizar cada una de esas imágenes con lo que se llama el API Vision o Vision API, que es otro servicio de Cognitive Services en Azure. Le mandas una imagen y te devuelve texto. Puede decir que en esa imagen hay edificios, hay personas, o que el cielo es azul o el cielo es gris. Entonces te puede generar texto a partir de las imágenes. Y ese texto que te genera las imágenes, luego lo puedes agregar a tu índice para enriquecer el índice, para poder encontrar información más fácilmente. ¿Qué tal que tú estás buscando algo que no está específicamente en el texto de tu documento, pero está en las imágenes embebidas de tu documento PDF? Entonces, ahí es donde puedes hacer este tipo de aplicaciones. Ahora, vamos a ver un poco de Cognitive Search. Existen 4 componentes importantes en Cognitive Search.
o en IA Search. El primero son los data source. El data source simplemente es la conexión. Es el string de conexión a tu fuente de datos. Aquí tenemos unos para blob storage, pero también tenemos el iconito de SharePoint, como lo pueden ver acá. Cuando vemos una conexión o un data source, realmente lo único que estamos viendo es una URL a un sitio de SharePoint y se maneja la parte de la seguridad con un App ID, con una App Registration en el directorio activo de Azure. Eso es todo. Eso es un data source. Luego tenemos un índice. Un índice es el almacenamiento. Un índice es lo que realmente podemos consultar desde afuera. Digamos que los otros componentes son internos, pero un índice es lo que nos permite hacer una búsqueda de texto o una búsqueda vectorial. ¿Sí? Estos son algunos índices que yo tengo. ¿Qué quiero yo resaltar aquí? Tenemos índices de texto como este, que simplemente indexa texto desde SharePoint, 194 documentos, pero recuerden que esos documentos tienen que ser partidos en pedazos de 1000 tokens, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, existe otro índice que se llama chunk, que esos 194 documentos físicos fueron convertidos en 657 chunks o pedazos de documentos vectorizados, ¿sí? Entonces, si me voy a este y le digo que haga una búsqueda, simplemente le voy a dar asterisco. A ver qué pasa aquí. Vamos a ver que tenemos un documento con texto, que es un document type que convertimos en texto. Realmente no es un documento de Word completo, es solamente un chunk. Y luego tenemos el embedding. O sea, todo el embedding que nos ayudó a generar OpenAI lo tenemos aquí. Y como pueden ver, es un número gigante. Cuando hacemos nuestra pregunta es vectorizada, el vector de nuestra pregunta es comparada con todos los vectores que tenemos acá y luego se obtienen unos resultados. ¿Sí? Ese es el índice. Entonces ya vimos data sources e índices. Ahora vamos a ver el indexador. El indexador es el componente que corre cada cierto tiempo. Lo puedes configurar cada semana, cada hora, cada día. Lo mínimo es cada 5 minutos. Eso es lo mínimo. Y simplemente el indexador va a ir a la fuente de datos, va a recuperar los datos y va a poner los datos en el índice. ¿Sí? Pero es posible que tú tengas un skill set. Entonces, el skill set hace parte del indexador, porque simplemente el skill set es una funcionalidad que ejecuta, digámoslo así, un API al que le das datos de entrada y te devuelve datos de salida. Un dato de entrada puede ser una imagen y datos de salida es la descripción de la imagen. En mi caso, el skill set que yo tengo es el que genera los embeddings. Entonces, le mando un texto de aproximadamente 1000 tokens y me devuelve el vector de esos 1000 tokens, ¿sí? Para luego ser guardados en el índice como tal. Si vamos a ver un indexador y vamos a ver la configuración, simplemente él dice cuál fuente de datos utilizar, dónde guardar los datos y cuál skill set ejecutar. Eso es todo. Y adicional le puedes decir cada cuánto tiempo, en este caso cada 5 minutos. ¿Sí? Eso es un index. Y por último, el skill set que estaba utilizando esos indexadores. Un skill set, en este caso, es una función de Azure con una URL específica a la que le mando unos parámetros de entrada que tengo aquí y a lo último me devuelve unos parámetros de salida,
que son pedazos de texto con su respectivo embedding. ¿Sí? Esto lo tuve que programar yo. Esta función que ustedes ven acá es una función programada con código que hice yo para que generara los embeddings con OpenAI, con el TextAdda2 que habíamos visto anteriormente. Bueno, entonces, supongamos que ustedes van a ChatGPT y preguntan, ¿cuáles son los días festivos para los empleados de mi empresa en 2024? Lo siento, pero no tiene esa información. ChatGPT no utiliza en el modelo gratuito Retrieval Augmented Generation. O sea, él genera información solo de su modelo entrenado. No está utilizando documentos de ninguna base de datos para generar, ¿sí?, el texto. Esto que ustedes están viendo aquí, ChatGPT 3.5, esto es lo mismo que pueden hacer en Azure OpenAI. Este es el público con mi cuenta personal, pero ustedes se pueden ir a, por ejemplo, aquí en chat, en Azure OpenAI Studio, chat, escogen el modelo y luego hacen preguntas. Y si yo hago la misma pregunta, ¿cuáles son los días festivos para el 2004 para los empleados del M61? Lo siento, pero no sé. O sea, el modelo como tal no sabe. Primero, porque no le estás inyectando la información de ningún documento. Enseguida vamos a ver esa parte. Y segundo, porque el modelo fue entrenado con una fecha de corte. ¿Sí? Creo que la última fecha de corte es septiembre, tal vez. Normalmente dice acá cuando haces un chat nuevo. No, aquí no aparece. Pero bueno. Entonces él solamente tiene información sobre datos que los programadores de OpenAI pusieron en el entrenamiento hasta cierta fecha sobre ciertas fuentes, como Wikipedia, por ejemplo, ¿sí? Si hay una página nueva en Wikipedia sobre un evento mundial que pasó después de esa fecha y le preguntas a ChatGPT, no, tampoco va a responder, tampoco va a saber la pregunta, a no ser de que genere alucinaciones, que ChatGPT también puede hacerlo. Alucinaciones es texto ficticio que puede generar ChatGPT. Volviendo a la presentación. No, okay. ¿En qué parte estamos ahora? Extrajimos los documentos, lo vectorizamos, los guardamos en una base de datos vectorial, el usuario hace una pregunta, la pregunta es vectorizada, luego se hace una búsqueda de similitudes en esos vectores y luego digamos, el top X de resultados es inyectado en el prompt para hacerle la pregunta al modelo. ¿Sí? O sea, los documentos relevantes se añaden al prompt. Y es ahí y solo ahí, en este último paso, donde estamos utilizando el modelo, el LLM. En ningún paso anterior utilizamos el modelo. Ese modelo es GPT 3.5 para el ejemplo, pero también existen cientos de modelos más. Si nos vamos a, por ejemplo, a Hugging Face, en Hugging Face se van a la parte donde dice modelos y luego se van a la parte donde dice Natural Language Processing, Text Generation. En teoría, todos estos modelos, 33.000 modelos que hay aquí, pueden ser utilizados por ustedes para generar texto, para hacer algo muy parecido a lo que yo hice. En mi caso, yo no estoy utilizando un modelo de Hugging Face, estoy utilizando un modelo de Azure OpenAI, que es el GPT 3.5, que es exactamente el mismo modelo de ChatGPT, simplemente que es privado.
Ahora, recuerdan que les dijimos que tenemos que ir a la base de datos a obtener información sobre la pregunta y luego esa información, esos documentos son embebidos o inyectados en el prompt para luego generar una respuesta. Entonces, eso significa exactamente esto que ustedes ven en pantalla. ¿Cuáles son los días festivos para los empleados en el 2024? Luego, contexto, 2 puntos, y yo le mando una información que encontré en mi base de datos, esta información. ChatGPT o GPT 3.5 lo que hace es generar la información en base a tu pregunta con el contexto que le inyectaste. Ese contexto viene ¿de dónde? De Azure Cognitive Search. Así es como funciona, ¿sí? Si nos vamos a verlo aquí en el playground, hay una parte donde dice ver código. Entonces aquí simplemente es qué modelo utilizamos, cuál es la pregunta que le vamos a hacer y eso es todo, ¿sí? Vamos a ver si lo tenía por aquí. No, no me lo está generando, pero bueno. Entonces, volviendo a la presentación, inyectamos todo el texto de la respuesta en el prompt, se lo mandamos a nuestro modelo, el modelo lee la pregunta, el modelo lee el contexto y genera la mejor respuesta. Es posible que en ese contexto que le inyectaste, porque recuerda que voy a inyectarle el top 3, por ejemplo, de resultados, que haya información que no tiene nada que ver con mi pregunta, que el segundo resultado de mi documento de SharePoint no tenga nada que ver con la pregunta, por cuestiones de la búsqueda, por ejemplo. Ahí es donde el LLM, o sea, tu motor, digámoslo entre comillas, hace el trabajo fuerte, que es generar el texto a partir del prompt y a partir del contexto que le hemos inyectado. Recuerden, basura entrante, basura saliente. Si en la base de datos vectorial hay basura, el modelo va a generar basura. O sea, no es que genere información correcta simplemente porque fue entrenado en toda la información de la web, por ejemplo, ¿sí? Entonces, es importante que los datos que están en nuestra base de datos vectorial sean correctos. Bueno, ya vimos lo que era el GPT 3.5. ¿Dónde vemos deficiencias en GPT 3.5? Cuando estamos utilizando lenguaje específico de una empresa o de un sector específico que el modelo desconoce. Entonces, en ese momento, digamos que se puede pensar en algo que se llama afinar. Estos modelos, algunos de estos modelos se pueden afinar con nuestros propios documentos para que para que el modelo tenga más conocimiento sobre nuestra forma de escribir texto, digámoslo así, ¿cierto? Si estamos en una empresa de abogados, digamos que, por ejemplo, solo es un ejemplo, el GPT 3.5 no fue entrenado con documentos legales de juicios, entonces sería necesario afinarle con documentos de juicios para que él pueda generar respuestas, eh, eh, digamos, legales, por decirlo así. Pero ¿cuál es nuestro motor? ¿Es realmente el modelo nuestro motor? No. El motor es la base de datos vectorial. Es la búsqueda cognitiva que hacemos en esa base de datos vectorial. Esa es la parte más importante.
porque ahí es donde recuperamos el texto de la respuesta, se lo inyectamos al prompt con la pregunta y luego el LLM es el que genera esa respuesta. ¿Y qué frameworks usar para hacer este tipo de aplicaciones? Entonces, necesitamos un framework que sea capaz de manejar, de conectar modelos con bases de datos vectoriales, que sepa manejar memoria, que sepa manejar toda la parte de prompt engineering y que permita hacer tareas como resumen de preguntas y respuestas, ¿sí? ¿Cuál es el framework que nosotros hemos decidido usar? Se llama LangChain. LangChain lo está utilizando incluso Microsoft en sus ejemplos, en sus tutoriales en Azure Machine Learning e incluso en productos, ¿sí? LangChain funciona muy bien porque no está atado a Azure, no está atado a OpenAI, es decir, puedes utilizar modelos de Hugging Face que no tienen nada que ver con Azure, nada con OpenAI, que no tienen que ver con ningún vendedor como Microsoft, Meta, Hugging Face, Amazon. Entonces, LangChain permite utilizar cualquier modelo, pero también tiene integraciones con bases de datos vectoriales, con Cognitive Search, con Pinecone nativas en LangChain. Entonces puedes hacer combinaciones de Pinecone con el modelo Llama de Meta, por ejemplo. Yo en mi caso lo hice Cognitive Search con el modelo GPT 3.5, pero las combinaciones posibles son, digamos que, infinitas. Importante, LangChain. LangChain es open source. Más de 69,000 personas están viendo LangChain en este momento. Aproximadamente más de 300 personas aportan código diario. LangChain es open source. LangChain también es una empresa privada, ¿sí? Ellos empezaron como open source, luego crearon su empresa, pero el proyecto hasta ahora sigue siendo open source. Ellos generan dinero de otras maneras, como consultoría o con Langsmith, por ejemplo. Langsmith es, una herramienta de monitoreo que te permite generar, te permite ver qué está pasando con tu modelo, con tu aplicación. Te permite ver la pregunta, cuáles fueron los documentos encontrados para esa pregunta y luego la respuesta generada, ¿sí? Y el número de tokens utilizados. Entonces, es bastante interesante el uso del Langsmith. Para terminar, un poco de código. ¿Cómo se genera una respuesta a través de una pregunta en código? Configuramos la configuración a nuestra base de datos de Azure Search, configuramos nuestra conexión a nuestro modelo de ChatGPT o GPT 3.5, configuramos la memoria y luego unimos todos esos componentes en un componente que se llama la cadena o el chain. Entonces, el chain tiene el modelo, tiene la base de datos, tiene la memoria y luego con una sola línea de código le mandamos la pregunta y obtenemos una respuesta. ¿Sí? Ahora, algo que me parece muy importante aclarar. Estos modelos no tienen memoria. Ustedes pueden creer que cuando hacen una pregunta en ChatGPT y conversan con ChatGPT todo el día, que él guarda memoria. No, es lo que está pasando. Yo le pregunto en este caso, me llamo Luis y nací en febrero de 1990, un ejemplo, no soy tan joven. Pero mi segunda pregunta es, ¿qué signo zodiacal soy? Si yo pregunto esto en un nuevo chat, no sabe. En este chat sí lo sabe.
¿Por qué? Porque está manejando memoria. ¿Y qué es la memoria? La memoria no es más que poner en el prompt el historial de toda la conversación. O sea, todo esto es embebido cuando hago esta pregunta. Todo esto es embebido cuando hago la siguiente pregunta. ¿Qué evento mundial importante pasó en el mes y año de mi nacimiento? Entonces, ¿cómo sabe cuál es el mes y año de mi nacimiento? Porque todo esto fue enviado al API para poder generar esa información. ¿Sí? Creo que esto ya lo vimos. Y sí, eso es todo. Espero que se haya entendido el tema. Recuerden, algo que se me olvidó mostrarles, en GitHub, en mi perfil LE Valencia Data Science Portfolio, existe un proyecto que se llama Elevate Chat and AI Applications. Existe 5 mini proyectos de cómo hacer esta aplicación, ¿sí? En ese momento lo hice con Blob Storage, no con SharePoint, pero es exactamente lo mismo. Simplemente cambia, digamos que la fuente de datos, ¿sí?